cada establecimiento para que se los puedan pedir a ellos. Ya, comenzamos con la grabación y les voy a compartir pantalla inmediatamente. ¿Dónde está la pantalla? Se me perdió. Aquí está. Ya, perdón, había silenciado el micrófono. Entonces, el primer gran cambio de esta nueva versión de Rayen es que ya no estamos trabajando a través de un aplicativo instalado en los computadores, sino que se trabaja a través de una página web, ¿ya? El link de acceso es www.rayenaps.cl, el que me deriva a esta ventana. Yo tengo la parte administrativa, clínica, servicios transversales, urgencias, si es que existiera. Y hoy día vemos la parte clínica de ficha clínica, valga la redundancia, y le hacemos un clic en el botón iniciar. Eso me deriva a un segundo link. Deme un segundo, voy a cerrar la ventana aquí. El ruido de los vehículos puede interferir. Ahí sí. Como les decía, esto me lleva a un segundo link, que es clínico.rayenaps.cl, que es donde yo registro los datos de inicio. Yo puedo ingresar al segundo link, que es este, sin necesidad de pasar sí o sí por el primero, ¿ya? Yo podría tener este link directamente guardado aquí en mi bandeja o en el escritorio. En cuanto a la forma de acceso, es exactamente igual que como ustedes ingresan en el Rayen instalado. Yo coloco la ubicación de mi establecimiento, ¿ya? Quinta Bella, Patricio Evia, Recoleta, Juan Petrinovi. El usuario sigue siendo mi RUN y la contraseña de acceso es exactamente la misma que ustedes tienen ahora. No estamos trabajando con perfiles ni bases de datos distintas, ¿ya? Solamente hasta el momento con un cambio de ingreso en el sistema. Y contraseña. Puedo darle un clic en ingresar o apretar Enter y el sistema empieza a entrar. Vamos a esperar que cargue. Y tengo acceso al sistema. Yo para esta presentación me voy a cambiar de link y voy a ingresar a un Rayen ficticio para poder hacer los ejercicios de la capacitación. Y aquí estamos en el nodo ficticio en este momento. Primer gran cambio, yo ya no tengo los módulos ordenados de forma horizontal, sino que yo tengo que apretar aquí donde dice Rayen y se despliegan los módulos hacia abajo. Aquí yo pincho Box y está el resto de las opciones que tengo para trabajar. Aquí en la esquina superior derecha, ahora al lado contrario, tengo el nombre de quien ingresa, y si yo aprieto esa R de la inicial, me dice en qué establecimiento estoy trabajando, cuál es el nombre del funcionario o funcionaria, el estamento, en este caso es mi perfil que tiene 2 estamentos, y el botoncito cerrar sesión para bloquear el sistema. Vuelvo al lado izquierdo y nos vamos a Box, y la primera herramienta que veremos es pacientes citados. Esta consulta a ustedes no les aparece, esto del lugar de atención, porque esto tiene que ver con la integración de los tótems de autoconsulta, ¿ya? Para llamado de pacientes. Vamos a empezar por la parte de arriba. Aquí vemos que vamos a mantener las mismas herramientas de siempre, ya el certificado de atención para cuando tenemos la atención cerrada, de ingresar a atención, mensajería. El botón ya no se llama no se presenta, sino que se llama inasistente, botoncito espontáneo, si es que está parametrizado para algún establecimiento. Ahí está el botoncito espontáneo, actualizar, cerrar. Y una herramienta que se encuentra en todos los módulos de esta nueva versión de Rayen, que es guías interactivas. Guías interactivas son básicamente pequeños ayuda a memoria que van dándome los tips clave para yo acordarme de cómo se hace una acción. Y siempre están disponibilizados en la misma posición, ¿ya?
pegadito cerca del nombre, con ese signo de interrogación. Después tenemos la fecha de hoy, que siempre se puede cambiar tanto para atrás como para adelante. Después aquí abajo tenemos el listado de pacientes que tengamos citado, ¿ya? La fecha, o sea, la hora, el estado de la atención, el nombre, la razón de la cita, tipo de atención, ¿ya? Toda la información. Yo ahora voy a citar a un paciente como espontáneo. Le doy un clic al botón buscar. Ahí sí. Espérenme un segundo, voy a usar otro paciente. Lo voy a citar como médico a una morbilidad. Porque esto sí me parece porque lo estoy citando como espontáneo. Y aquí ya ingresamos a la ficha. Vamos a partir por la parte izquierda de la ventana. Y aquí en el borde izquierdo yo tengo todas las pestañas que tienen información del paciente. Sus datos de identificación, alergias que el paciente pueda tener registradas, factores de riesgo, factores predictores, factores urológicos. ¿Ya? Estas pestañas son exactamente las mismas, no hay mucho que mencionar de eso, excepto que, por ejemplo, los buscadores ahora están más a mano. Me explico. Si yo quiero registrar factores de riesgo, antes tenía que buscar un botoncito que estaba más o menos por aquí arriba y que decía nuevo factor de riesgo. No, ahora tengo los buscadores directamente acá. Lo que sí es nuevo de este lado son dos cosas. Primero, este botón donde dice historia clínica de Juan, que es su nombre social, y después aparece el nombre del paciente, que aquí yo lo tengo encriptado solo porque estoy en un ambiente de práctica. Puedo hacer un clic y me despliega información personal de este paciente. Y al final de esta información personal hay un botoncito que dice modificar datos del paciente. Si yo lo presiono, me lleva a esta otra ventana donde yo puedo actualizar su nombre, está mal escrito, datos de contacto, teléfonos, ya súper importante. Por ejemplo, estoy haciendo una interconsulta, estoy haciendo un documento que requiera datos para poder contactarse con el usuario. Ahí sí. Lo puedo hacer directamente desde acá y ya no tengo que mandarlo al SOME. Por ejemplo, el caso de las interconsultas. De repente el paciente no ha actualizado su teléfono en mucho tiempo, justo le hacemos una interconsulta y para evitar perder la información, porque tengo que mandar al paciente al SOME o a la oficina donde actualicen este dato y este se pueda molestar o se vaya, no comprenda que necesitaba actualizar esta información, lo puedo resolver inmediatamente. Otra cosa súper importante, también atingente a la norma de estratificación, el estratificador de riesgo. En este caso me dice inmediatamente que este paciente es un G3 y si yo hago un clic me va a mostrar los diagnósticos por qué es un G3. ¿Ya? Ahí está. En este caso este paciente es diabético, es asmático y tiene catarata. Además, con este botoncito puedo ver todos los diagnósticos que el paciente tiene activo y hace cuánto tiempo fueron registrados estos diagnósticos. Después vamos a ver el concepto de lo que es diagnóstico activo en este momento. Yo soy súper preguntón cuando hago estas presentaciones y esta pregunta la van a escuchar mucho. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Pueden ir levantando la manito, escribiendo en el chat, como ustedes gusten. Sobre ahí hay personas que empiezan a indicar el no. Manuel Castro tiene una duda. Puede activar el micrófono si no me deja la consulta en el chat. Sí, yo también creo que no funciona porque lo tiene activo y no escucho nada.
Pero por mientras voy a seguir avanzando y déjeme la pregunta en el chat. Yo en unos minutos retomo la pregunta que usted deje. Por mientras, vamos a ir al o sea, vamos a pasar a los botoncitos que están a este costado de la ventana. Lo primero que tenemos, esto que también corresponde a un desarrollo que se hizo con el Ministerio a través de una normativa, y es el Registro Único Integrado o RUI. ¿Ya? Si yo le hago un clic, lo que voy a ver es que tiene mucha información del paciente según cómo se haya ido completando su ficha clínica en el tiempo. ¿Ya? Y dentro de eso voy a encontrar, aparte de los resultados y las mediciones, cuándo fueron las fechas de estos registros. Por ejemplo, tuvo una amputación traumática de miembro inferior, nivel no especificado, el 12 de junio del 2017. El último peso que se le registró fue el 30 de diciembre del 2019. La última presión arterial, ¿ya? Entonces con eso me puedo ir haciendo varias ideas. Los hábitos que el paciente tiene registrados, desde qué fecha los tiene registrados, incluso los pueden activar, igual que acá. ¿Ya? Por ejemplo aquí, puedo ir inactivando algunas cosas. Escalas de evaluación, por ejemplo, tiene un audit. También a través de estos distintos signos más puedo ir agregando más información, todo desde la misma ventana. Y así pasa con los exámenes, cuándo fueron solicitados sus exámenes, resultados que se hayan cargado, procedimientos, también puedo solicitar más procedimientos y más exámenes, acuerdos que el paciente tenga, ¿ya? Solicitudes de interconsulta e historial de atenciones, que ya vamos a ver cómo trabaja. ¿Cuál es la ventaja de tener todo esto siempre en el mismo lado? Que, por ejemplo, yo me puedo estar aquí trabajando en la atención actual, necesito ver un dato, no quiero volver atrás, voy al RUI. Aquí tengo el historial que fue el último que seleccioné. O necesitaba ver los exámenes, o necesitaba ver algún antecedente específico, no quiero abrir todo lo que estaba antes en historia clínica, lo puedo ver desde acá. Para eso es el RUI. Mire, Manuel nos dice, a veces cuando queríamos actualizar solo el teléfono nos pide completar otros datos antes de guardar eso. ¿Seguirá pasando? Sí. O sea, perdón, no les va a seguir pasando. Antes sigue pasando en el módulo de inscripción de pacientes, que es un módulo administrativo, que hay que tener todos los campos obligatorios como mínimo llenos, ¿ya? Acá no. Acá yo puedo completar un solo dato de los que falta o lo que falta actualizar y listo. ¿Ya? No me va a pedir toda la información como lo hace en el módulo de inscripción, que lo sigue haciendo y tiene que ver con una norma. Tiene que ver con que esos 28 campos mínimos que pide Rayen para la inscripción de un paciente o mantener siempre actualizado, ya está bajo la norma ya sea de pueblos originarios, de información educacional, ya tiene que ver con eso. Pero no, en el caso de la ficha clínica no van a tener problemas. Eso. ¿Ya? Después al lado tenemos interconsultas, ya que también las tenemos disponibles en el RUI. Yo puedo ir viendo el detalle de las interconsultas. En este caso no tiene nada, son interconsultas súper antiguas. Ahí está. Tenemos el resumen de exámenes, que aquí yo puedo ver cuántas solicitudes de exámenes tiene el paciente, cuándo se tomaron las muestras, en el caso, si es que hay integración, cuándo se tomaron las muestras, cuándo se cargaron los resultados y cuál fue el resultado medido. Como es el caso de Recoleta, ahí ustedes podrían ver toda esa información. Ficha familiar, que lo vamos a dejar para el final. Las alertas, que aquí por ejemplo yo puedo ver si el paciente tiene el EMPA vigente e informado. Aquí estaría en amarillo si el paciente tiene el EMPA no vigente, o sea, vigente no informado, en rojo si no está vigente, ¿ya? Si le falta el paciente femenino, le falta el PAP, el examen de mama, todas las alertas clínicas las voy a encontrar acá. Además de las alertas administrativas, que esto también es una mejora. ¿Por qué es importante las alertas administrativas? Hay dos tipos de alertas específicamente que se nombran mucho en los REM.
pacientes migrantes y niños y niñas de población cename. Esos dos casos son específicamente alertas administrativas que están acá, y yo tengo que tenerlas marcadas en Rayen para que el sistema empiece a contabilizar en la estadística de forma automática a estos pacientes, ¿ya? Aquí tenemos migrantes, por ejemplo, y aquí tenemos los tres casos de cename: residenciales, ambulatorio y el CRC. Si yo no los tengo marcados, Rayen no contabiliza esta información, ¿ya? Y antes solo lo podía hacer también desde el módulo de inscripción de pacientes, porque significaba mandar al SOME o yo tener que dirigirme al SOME para que le pusieran la alerta administrativa al paciente. ¿Ya? Ahora lo hago solamente desde acá. Ya, perdón, tuve un pequeño inconveniente. Y eso es lo que pasa con las alertas administrativas. Después tenemos el botoncito programas de salud, que sigue trabajando igual que siempre. En el caso de impresión de documentos, aquí se agregan ya más documentos. Tenemos el informe de evento adverso, la extensión de garantías, cierre de casos, consentimiento de VIH, vaciloscopía. Porque antes encontrábamos solo el consentimiento informado de cirugía menor. Licencia médica electrónica también se puede integrar con Rayen. Seguimos manejando las notas, seguimos trabajando con el portal clínico. Eso de documentos del paciente es una modalidad opcional que tiene esta nueva versión de Rayen, pero está asociada a costos, que tiene que ver con el poder adjuntar documentos dentro de la ficha clínica para dar cumplimiento a lo que es la ley de ficha única. Ahí tenemos el botoncito asociar a familia, que lo vamos también a ver después. Y finalmente aquí tenemos tres botoncitos más, que son el guardar atención para respaldar todos los registros, cancelar para borrar todo lo que yo registré solo en este momento, y cerrar atención para finalizar el proceso de registro. Como mencionábamos también, vamos a ver harto el tema de las guías interactivas, siempre en la misma posición, y aquí ya encontramos más. Tenemos que la historia clínica, cómo se hace la atención actual, cómo se trabaja la ficha familiar, las alertas de urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Después tenemos el historial de atenciones, donde aquí seguimos trabajando de la misma forma. Tengo el obtener inmunizaciones desde RNI, tengo el botoncito filtrar, refrescar. Puedo ver por diagnóstico, las atenciones por actividad, solo las que tienen prescripción, quiero ver la receta, o solo las atenciones que estén asociadas a licencia, por ejemplo, si es que tengo integración, ¿no? Voy a dejarlo ahí como diagnóstico. Las puedo agrupar para ver todo el listado de diagnósticos que tiene este paciente y cuánto tiempo de información quiero que el sistema me muestre. Lo que sí cambia es el tema de la lupita para ver las actividades en detalle. Por ejemplo, si yo selecciono esta actividad del día 19 de enero, y la quiero ver en detalle, acá está la lupa. Ya no tengo que pinchar abajo e ir arriba. Si yo quiero ver esta actividad del 14 de enero, en el que el paciente no se presentó, ahí está la lupa. ¿Ya? Entonces, donde yo voy haciendo clic, se ubica la lupita. Y eso es básicamente la primera página de esta nueva versión de Rayen. Vuelvo a consultar. ¿Alguna duda? Entonces, continuamos. Vamos a pasar ahora a la atención actual. Denme un segundito, por favor. Ay, sí, ya. Lo siento, ahora sí.
Entonces pasamos a la segunda pestaña del costado derecho, que es atención actual. Hay algo que es súper importante. Se mantiene el tema de los registros mínimos que tiene que tener cada atención para llevarla al estado completada. Primero que todo, anamnesis, después diagnóstico y actividad. ¿Ya? Entonces, anamnesis. Para completar la atención debe agregar anamnesis. Yo me voy al botoncito agregar y me aparece al costado derecho. Aquí tengo el motivo de consulta, que es un texto libre. Perdón. Texto libre, ¿sí? Historia de la enfermedad actual también es texto libre. En este botoncito que está aquí arriba, al lado de agregar, es donde yo voy a encontrar mis plantillas de texto. ¿No? Ahí tengo, por ejemplo, una creada para control sano. ¿No? Ahí tengo el botoncito más para ir creando nuevas plantillas. Tengo un buscador en caso que yo tenga plantillas, muchas plantillas, hay gente que trabaja con muchas plantillas distintas. Y si ustedes se fijan, apenas yo me voy moviendo el cursor, el botoncito modificar y descartar se van moviendo conmigo. Por ejemplo, quiero usar esa de control sano, la agrego y ahí está mi plantilla. Después simplemente agrego y ahí está la información, se fue el botoncito agregar y sigo con el siguiente punto que es el diagnóstico. En el caso del diagnóstico aquí ya tenemos una modificación bastante más grande. Denme un segundito por favor que se me acaba de quedar un poco pegado al computador. Ahí sí. Y es que se crea este listado de diagnósticos tanto agudos como crónicos. ¿Ya? Y este es el listado de diagnósticos activos que tiene el paciente. Por ejemplo, si yo estoy atendiendo al paciente por diabetes, simplemente selecciono la diabetes y ese diagnóstico va a pasar a este lado. Así. ¿Ya? Si hay algún otro diagnóstico de la lista que yo necesito, simplemente lo selecciono. De lo contrario, vuelvo atrás y listo. Voy a eliminarlo. También está la opción de que yo necesite un diagnóstico que no está en este listado y para eso ocupo este botoncito más que está acá arriba. Y ahí yo escribo, bueno, esto es texto libre, que es la hipótesis diagnóstica, la incidencia si es nuevo o repetido, el estado son los de siempre. De aquí yo empiezo a buscar los diagnósticos. Aquí yo puedo escribir tanto código diagnóstico de CIE-10 como el nombre del diagnóstico. Por ejemplo, yo escribo J20. Y esto es una modificación, ya no se necesitan 4 caracteres como mínimo para hacer una búsqueda, sino que 3. Esta es la bronquitis aguda. ¿No? O puedo escribir asma, por ejemplo. Que yo sé que ya estaba en el listado, pero solamente para mostrarles otra cosa. Está un poquito, aquí está. Y ahí puedo marcar el asma. Y cuando el diagnóstico sea GES, ahí me va a aparecer la pregunta de GES. ¿No? Y ahí yo marco sí o no. Después aprieto el botoncito, perdón. Después aprieto el botoncito que está acá, que es agregar. Y ahí también están disponibles las plantillas de texto. Por ahora voy a descartar este diagnóstico y voy a seleccionar uno de los de acá. Era la diabetes. Y también voy a marcar el asma para hacerles una demostración. Entonces terminé de agregar mis 2 diagnósticos y vuelvo atrás. Súper importante esa parte de ir volviendo atrás. Esta nueva versión Rayent tiene mucho esta particularidad de que necesito terminar una acción o descartarla por completo para poder seguir avanzando. Voy a guardar. Guardé. Datos guardados exitosamente y el sistema no me ha preguntado si quiere imprimir la constancia GES que tengo acá. ¿Qué es lo que pasa? Antes si guardaba 20 veces, el sistema me preguntaba 20 veces y si quería lo podía imprimir las 20 veces. Ahora lo que yo debo hacer es simplemente posarme encima del diagnóstico y ahí está la impresora. Lo pincho y me dice constancia GES o constancia GES con patologías. La voy a sacar sin patologías y ahí está la información. La misma de siempre, ¿ya? No tiene ningún cambio. Salir. Otra cosa es que yo tenía que agregar siempre el primer diagnóstico es el que quedaba como principal.
ahora yo tengo el botoncito que se llama principal en el que lo puedo cambiar. ¿Ya? Ahí se cambió, este es el principal ahora. O lo puedo devolver, principal, y ese es el principal ahora. También tengo los botoncitos modificar y eliminar. Vamos a ver algunas preguntas que han estado apareciendo por acá. Las personas que tenemos perfil de citador, ¿será igual? Sí, los perfiles de citador se mantienen igual. Lo único que recuerden que la parte administrativa tiene un link aparte, ¿ya? Que es administrativo.rellenaps.cl. Tienen que tener los dos links abiertos en ese caso. Eh, no, ese es un dato que me estaban entregando. ¿Quedan guardadas las plantillas de texto? Sí, sí, las que uno tenía en la app de Rayen. Sí, muy buena pregunta, Constanza. Las plantillas que ustedes ya tienen creadas en sus perfiles van a estar en esta nueva versión de Rayen, no tienen que hacerlas de nuevo. Constanza tiene la mano levantada, no sé si esa era su duda o tenía otra más. Bueno, pero ¿cómo no entendí esa parte? Constanza, ¿si puede activar el micrófono? Y sí, la otra pregunta no la había leído. Si no se pone a agregar... perdón, estaba hablando ahora. Ahora sí. Ya, pero sí, si no le coloca agregar, no se agrega la información. Entonces, para continuar con los diagnósticos. Habíamos hablado de los diagnósticos activos. ¿Ya? Súper, Constanza. Permiso. Que se activó el micrófono, voy a volver a silenciarlos solo por el ruido ambiente, ¿ya? Ay, perdón. Ahí sí. Ahí silenció su micrófono, excelente. Constanza, le bajé la manito por si acaso. Entonces, habíamos hablado de los diagnósticos activos dentro de esta nueva versión de Rayen, que era ese listado cuando seleccionamos un diagnóstico. Ahora esos diagnósticos también tenemos que irlos inactivando. Y inactivarlo es súper simple. Yo estoy atendiendo a un paciente, voy a inventar un caso, por asma, ¿ya? Y lo voy a dar de alta de este asma. O podría ser que yo sospeché un asma y ahora lo estoy descartando, ¿ya? Entonces, para inactivar el diagnóstico, yo lo selecciono, lo traigo a este lado de la pantalla simplemente, y luego lo edito, lo modifico. Modificar. Si ustedes se fijan, ahora el cuadro de diagnóstico cambió y se llama evolución diagnóstica, donde yo completo en texto libre. Y cambio simplemente el estado. Puede ser un cierre de caso o un descarte. Vamos a dejarlo como un descarte para el ejemplo, ¿ya? Lo guardo y listo. Ahora este diagnóstico queda como descartado. Y la próxima vez que este paciente sea atendido, ese diagnóstico no va a estar en la lista. ¿Ya? Así es como funciona esa parte de los diagnósticos ahora. Después, por último, tenemos el René, registro de... Dígame. hola, mira, lo que pasa es que con respecto al ejemplo que diste de eliminar un diagnóstico, ¿lo Sí. puede realizar solamente médico? Lo que pasa es que en sistema los estados no tienen atribuciones al estamento. ¿Ya? Ya.
Así que en estricto rigor, por sistema, todos. ¿Ya? Y lo otro que te quería consultar es, ya, para la próxima atención de ese paciente que le realizaron un descarte de asma, Ujú. para la próxima atención ya no va a aparecer dentro del listado de diagnósticos, pero habrá un historial como para poder revisar y decir, ay, este paciente le diagnosticaron diabetes hace mucho tiempo, se lo Sí, descartaron, no sé, hace 2 años atrás, ¿también va a estar eso como para poder verlo? sí, acuérdense que yo me voy a historia clínica, porque lo saco solamente del listado de activos, no lo saco de su historial de atenciones. Ya, Lo mantengo aquí en orden por diagnóstico, los agrupo, y con eso, por ejemplo, quiero ver solo las atenciones asociadas a diabetes. Y este paciente tiene todas estas atenciones asociadas a diabetes. ¿Ya? ok, gracias. Súper. Entonces, habíamos quedado en la actividad. Yo le hice un clic en el botón agregar y me lleva acá, y aquí es donde simplemente registramos las actividades. ¿Ya? Eh, Control nutricional, control de salud. ¿Ya? Ahí vamos agregando todas las actividades que sea necesario y voy volviendo atrás para seguir trabajando. Y ahí tenemos los 3 campos básicos. ¿Ya? Ahora, agregué los diagnósticos, agregué las actividades y me acabo de dar cuenta que me faltaron actividades que agregar. Ya no tengo el botoncito que dice agregar. No tengo el botoncito que dice agregar. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar con este botón de la parte de evaluación, ¿ya? Que no tiene las mismas acciones que este de acá, que pertenece a la parte de plan. Entonces yo lo pincho y ahí está actividad. Vuelvo a seleccionar y agrego las actividades que me falten. Adjuntar archivo, eso también tiene que ver con el gestor documental, que dijimos que es una funcionalidad extra que tiene eh, esta nueva versión de Rayen y está asociada a un contrato. Después viene el diagnóstico, para ir agregando más diagnósticos. Tenemos el examen físico, que se mantiene el examen físico general, que es básicamente la toma de signos vitales. Ahí tenemos la presión, el pulso, tipo de respiración, es la misma de siempre, de toda la vida Rayen. Y el examen físico segmentario, que son la división de las partes del cuerpo con su subcategoría. Y ahí yo voy completando todo en texto libre, ¿ya? Y después voy apretando el botoncito a agregar. Uy. Ahí sí, y ahí se agregó la información. También si se hace la preparación de pacientes, se carga también, se traspasa la información de la preparación al examen físico. Después tenemos procedimientos, ¿no? Y aquí es donde encontramos todos los procedimientos asociados a las curaciones, las nebulizaciones, hospitalización abreviada, los procedimientos de kinesiología, la espirometría, ¿ya? Todo eso lo vamos a encontrar acá. Y eso de los procedimientos es súper importante. Ahí hay un cambio que de repente genera algunas confusiones. Y es que las actividades aparecen por defecto aquí, al tiro, ¿ya? Pero procedimientos sí o sí me tengo que ir acá arriba. Después viene la parte de técnico profesional, que es lo que le llamábamos la sesión de multiprofesional. Eh, que es donde yo voy registrando quién trabajó conmigo en una atención, ¿ya? A lo mejor para la atención de un paciente postrado, una visita domiciliaria integral. Que yo, por ejemplo, yo como estoy trabajando como médico, supongamos que fui con la enfermera a alguna atención. Denme un segundo, por favor, escribí mal, ahí sí. Y busco a mi compañero o compañera con el que haya asistido a terreno, para el caso del ejemplo que estamos haciendo ahora. Y ahí lo registro y esta atención cuenta para ambos. En el chat dejan una pregunta, déjenme abrir el chat para verla al tiro. Aquí está. ¿Existe alguna tecla del teclado que sea lo mismo que el botón agregar, por ejemplo, F6? La verdad es que no he revisado si están configurados los teclados para esto. A ver.
Control de salud. No. No lo sé, la verdad. No. Yo siempre trabajo con el mouse, la verdad. No estoy familiarizado con todos los funcionamientos del F. Pero buena consulta. Voy a hacer las averiguaciones, Constanza. Voy a descartar eso. Y por último tenemos la pauta de valoración que tiene que ver con los formularios clínicos, ¿ya? Yo también puedo agregar desde este botón formularios clínicos, lo que no quita que los pueda seguir agregando de la pestaña que está al lado derecho, la última pestaña que es formularios, ¿ya? Solamente que si lo quiero hacer de acá me es más práctico, tengo una segunda alternativa, por ejemplo, la encuesta tabaco. Ahí está la encuesta tabaco. Ahí voy completando los datos, lo puedo llevar a una ventana extra, ¿ya? Y si ustedes se fijan por defecto ya me muestra una fecha de un registro antiguo que tiene el paciente. Dime un segundo que alguien más está ingresando. Ay, Loredana se cayó. ¿Ya? Esto también se puede hacer desde el RUI. ¿Ya? Si yo me voy al RUI, está la opción tanto de ver pautas de valoración o formularios clínicos. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. ¿Dónde está? Aquí está, resultados pautas de evaluación, tanto de solamente verlos como también agregarlos, lo que me generaría, lo que me suma en total 3 formas de agregar formularios, ¿ya? Aquí está adulto y ahí selecciono la pauta. Hasta aquí, con esta primera parte que llevamos, ¿todo bien? Pero recuerden que me voy a ir dejando las consultas por mientras en el chat. Entonces vamos a pasar a la segunda mitad de la pantalla y vamos a pasar al plan. Vamos a empezar a trabajar con este botón ahora. Yo le hago un clic y lo primero que tenemos son indicaciones. Quiero ese cuadro grandote donde nosotros escribimos las indicaciones al paciente, ¿ya? Recordar también que esta es la información que se imprime cuando yo ocupo el certificado de atención. También tengo disponibles las plantillas de texto. Lo agrego. Botón más otra vez. Ahora, como ya están agregadas las indicaciones, desaparece de este listado y me queda como primero orden de atención. ¿Qué es la orden de atención interna? Motivo en texto libre, ¿ya? Sobrepeso, dieta hiposódica, por ejemplo, si estoy derivando a nutricionista, por el paciente femenino con el PAP, por examen de mamas vencido para derivar a matrona, ¿ya? EMPA, un PAM vencido para derivar a la enfermera o al técnico, ¿ya? Ahí voy escribiendo texto libre, después selecciono el profesional, y en cuánta cantidad de días yo estimo que es recomendable ver a este paciente, ¿ya? Recordar que esto está sujeto siempre a disponibilidad de agenda, si se prioriza o no, y finalmente se agrega. Y ahí se mantiene para agregar más de una orden de atención en caso de que sea necesario. Procedimiento, diagnóstico y laboratorio son las órdenes de laboratorio, valga la redundancia, ¿ya? Entonces esto puede ir cambiando entre los distintos centros como está parametrizado. Ahí está laboratorio, por ejemplo, que es lo que yo voy a generar ahora. ¿Por qué diagnóstico? Y una observación en texto libre, y con este signo más yo empiezo a cargar. Esto funciona igual que la pestaña pruebas diagnósticas que ocupan actualmente aquí al costadito, ¿ya? Primero marco el grupo, por ejemplo, bioquímicos, yo los tengo cargados así, y acá busco el examen. La glicemia, por ejemplo. Y lo agrego. Y ahora vuelvo a apretar el signo más. Perdón, Loredana la voy a silenciar un poquito porque tenemos un poquito de ruido ambiente de su equipo. Bueno, había apretado el signo más, vuelvo a generar otro grupo, por ejemplo, orina.
Y quiero un ácido úrico en orina y una orina completa con urocultivo. Bueno, ahí está la observación también, si quieren dejar una observación en texto libre para ese examen. Agregar. Y así van quedando el listado hacia abajo. Finalmente lo agrego. Y ahí está la orden del laboratorio. Si yo quiero ver el número o entregarle el número al paciente, tengo que posarme encima, apretar el botón imprimir. Y ahí aparece el número de orden. ¿Ya? También están las opciones de modificar o descartar para cada uno de los registros. Pero puedo hacer una consulta en relación al tema de la orden interna, o sea, la orden de atención. Sí. Cuando uno le pone o sea, actualmente nosotros en Rayen si uno pone como derivación o orden de atención interna como prioritaria, cada vez que uno va a citar al paciente en los SOME, pone el root del paciente y aparece aparece la alerta de las derivaciones que quedan pendientes realizadas por los profesionales. Sí. Ya, ¿existe esta vez la posibilidad de poder eliminarlas? Porque hay pacientes que están con una orden de atención pendiente del 2018, por ejemplo. Ah, que no la han hecho, tienen que hacerle el flujo para sacarla. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, muchas veces pasa de que no, cuando se va a agendar un paciente, por ejemplo, para atención de kinesiólogo o lo que sea, no le ponen el tema, no le apretan el botón de este paciente viene por esto al kinesiólogo. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen 5 derivaciones internas al kinesiólogo por todas las veces que en su vida lo han mandado, pero en el momento de citarlo no le ponen que viene para el kinesiólogo, entonces como que quedan ahí pendientes. Sí, no, sí, lo entiendo. Es que tienen que aplicarle un flujo ahí para irla sacando. Qué bueno que me lo comentas. Vamos a revisarlo para ver una capacitación de eso. ¿Ya? Ya. Y Pero lo otro que te... Sí, dale. va a seguir pasando a todo esto. Ya, ya. Y lo otro que te quería preguntar en relación a las órdenes de laboratorio, acá existe la posibilidad de que cuando el laboratorio le tome los exámenes al paciente aparezca que se los tomaron, Es que se tiene o que registrar en solamente el vamos a sistema tener de que ellos. ingresar al laboratorio. Es que ustedes, siempre se me olvida el laboratorio que tiene la comuna. ¿Trabajan con Bartec? No, ¿cómo se llama? Novus, Con Novus. ¿sí? Ah, yo no conozco el sistema de Novus. Lo que pasa es que ahí depende cómo esté hecha la integración. Esa parte la desconozco, pero también tomo nota de la observación que me hace. Lo que pasa es que la integración de Rayen sí considera la fecha y hora de la toma de muestra, pero va a depender cómo esté parametrizada la integración. Ya. ¿Ya? Lo que pasa es Pero que en algunos pacientes me pasa de que las chicas en toma de muestra le ponen que el paciente llegó a tomarse la muestra y le ponen toma de muestra, etcétera, etcétera, etcétera. ujú. Pero me pasa que a veces, por ejemplo, no sé, yo tuve que solicitar que en mi perfil me habilitaran la opción que se llama, te lo digo al tiro, toma de muestra, porque yo como kinesióloga no puedo ver, no tenía esa pestaña. Entonces no tenía cómo ver si el paciente le dieron o no, si le dieron o no, si se hizo los exámenes. Entonces tenía que ingresar al laboratorio y si en el laboratorio, por ejemplo, no habían resultados, yo tengo que suponer que no se los ha tomado, pero no tengo dónde pillarlo porque tampoco sé si le tomaron o no hora, ¿cachai? Entonces como que tengo que andar buscando al paciente. Pero eso debería aparecerle acá, porque ustedes están integrados. Entonces aquí en Ya, el todos los resumen de exámenes, profesionales, ¿ya? sí, pues todos los profesionales tienen acceso a todo profesional clínico que deba hacer registro o que tenga acceso a hacer registro tiene este botón. Ya, lo que pasa es que en Examen. Rayen actual yo tuve que solicitar esa opción hay una pestaña que así como por ejemplo herramienta, atención, box, citas, todo. Hay uno que dice toma de muestra y que Sí, no lo puedes ver si es que no tienes esa opción. claro, es que eso es un módulo que se trabaja cuando no hay integraciones. Ya, Que ese es el flujo de laboratorio o de toma de exámenes que es capaz de abarcar el Rayen por sí solo. Pero habiendo integraciones, genero las solicitudes, llegan inmediatamente al sistema laboratorio
y Rayen va tomando el resto de la información desde ese sistema de laboratorio. Por ejemplo, aquí no tengo ninguna integrada. Ya, pero A en ver. teoría, sí, acá Pero aquí en aparecería, por ejemplo, solicitado aquí arriba debería dice aparecer. solicitado y más o menos Claro. a esta altura aparecería cuándo se toma la muestra y cuántos fueron cargados los resultados. Ah, perfecto, ya, ok. Esta era mi duda. Sí. Sí, por eso Vale, me parece raro que haya tenido que pedir el módulo de toma de muestras, sino eso es cuando Rayen trabaja solito, no con integración. ya. Y espérate, y en el caso de que nosotros, nuestro relleno esté asociado al laboratorio en el cual trabajamos, ¿existe esa posibilidad? Sí, siempre está la opción de integración. Pero Recoleta debería estar integrado, eso es lo que me parece raro. Vale, Porque eso fue la información que obtuvimos de Luis. vale. Gracias. Ok. Entonces, continuamos. Ah, perdón, no sé si alguien más tenía alguna otra duda. Ah, sí, Manuel. Constanza Vila. En caso de haber agregado las indicaciones, ¿estas se pueden editar posteriormente? Sí, Constanza, se pueden ir editando cada vez que yo me poso encima. Ahí está el botoncito modificar. ¿Ya? Eh, Manuel los consulta. Si la luz se corta, se cae el internet o rellena, etcétera, ¿pierdo los datos que están guardados igual que ahora o se van a ir guardando cada cierto minuto? Se van a ir preguardando en el equipo mismo apenas yo vaya apretando el botón agregar. ¿Ya? Miren, voy a hacer el ejercicio. Vamos a ver cuánta información aparece o desaparece. Voy a cerrar a secas y voy a volver a ingresar. Vamos a esperar que cargue. Voy a Box, pacientes citados. Ahí está Juan con el paciente que estábamos trabajando. Voy a la atención actual. ¿Ya? Y es importante por eso mismo que vayan guardando la información. ¿Ya? Si ustedes se fijan, lo único que se guardó en este momento es la orden de examen. ¿Ya? La orden de atención. Lo que habíamos registrado. Y después venía la orden de laboratorio. Ah, no, la orden de examen quedó guardada, no dije nada. ¿Ya? Eso es importante que vayan guardando la información. Ahora pasamos a la receta. Después aquí marcamos tipo de receta. Eh, Van a aparecer las mismas que ustedes ya tienen para cada establecimiento. Yo puedo trabajar con una de morbilidad o puedo trabajar con una crónica. En mi caso es la crónica la que tengo generada o parametrizada para 30 días, la puedo modificar. Puedo modificar la fecha de vigencia también, por ejemplo, si voy a hacer una receta por 6 meses. Marcar si es externa o no, si el paciente tiene problemas renales o no. Y con este signo más voy agregando los medicamentos. Por ejemplo, para el asma le vamos a dar un Tamol de 100 microgramos, 2 puffs cada 6 horas o cada 8 horas por 120 días. Y lo agrego. Con este signo más
voy agregando más información, ¿ya? Nuevamente selecciono el diagnóstico, medicamento, esta es la insulina, y aquí abajo, bueno, yo seleccioné una 15 mililitros, justamente quería hablar de eso. Aquí abajo es donde yo encuentro la unidad de administración o de entrega, ¿ya? Si es blister, si es sachet, si es unidad internacional, comprimido, ml, cc, ¿ya? Ahí los voy a ir encontrando. Depende cómo hayan sido cargados. Voy a seleccionar otro para hacer un ejemplo más real. Me parece que este está cargado por unidades. Ahí sí. No sé. 16 unidades cada 24 horas por 120 días. Agregar. Y ahí puedo escribir esquema. Aprieto el botoncito agregar. Y aquí como Bademe, como encontró una interacción, me está pidiendo justificar en texto libre por qué estoy haciendo esta prescripción. Ahí está agregada la receta. Después tenemos la solicitud de interconsulta, que aquí no tiene ninguna modificación, ¿ya? Diagnóstico por el que estoy derivando. Puedo agregar más de un diagnóstico, eso sí es una modificación, en realidad. Puedo agregar más de un diagnóstico si fuese necesario. Puedo desmarcar el GES también si fuese necesario. Aquí estoy derivando, perdón. ¿A qué especialidad estoy haciendo la derivación? Bueno, olvidemos ese, no, me equivoqué yo ahí. Establecimiento al que voy a derivar, motivo por el cual estoy derivando son los mismos de siempre, la prioridad son solamente 3 opciones y los fundamentos clínicos. Hasta ahí tenemos los campos obligatorios. Nuevamente disponible plantillas de texto y botoncito agregar para traspasar la información. Finalmente tengo el registro de acuerdos. Antes de pasar a los acuerdos, me parece que alguien escribió otra consulta. Sí, se pueden copiar las recetas, los vamos a ver finalizada esta parte de los acuerdos. Y no entendí la consulta, Constanza. ¿Se puede poner un medicamento nuevo sin poner el diagnóstico? Me imagino. Ahí eso de no poner el diagnóstico es un sí y un no. Voy a decirles inmediatamente por qué. La receta, voy a hacer una de morbilidad para el ejemplo. Yo la selecciono. Me voy acá. Una amoxicilina. Y vamos a ver si el sistema me deja. Una cada 12 horas por 10 días. Agregar. Y ahí me aparece al tiro como campo obligatorio que debo especificar el diagnóstico. Y esto es un hecho en todo documento, en el fondo, que yo genere en Rayen. La orden de interconsulta, la solicitud de interconsulta tiene que ir con diagnóstico, las órdenes de laboratorio tienen que ir con diagnóstico dentro de Rayen, la receta, ¿ya? Si no, no puedo, no me deja guardar. Y eso es por una obligación. También tiene que ver con la normativa. Pero si yo... eh, pero claro. Sí, no, sí lo entiendo. Pero va a tener que seleccionarlo porque si el paciente tiene más de un diagnóstico ingresado, déjenme volver un poquito atrás. Voy a eliminar la diabetes. Voy a generar otra receta. Si yo tengo varios diagnósticos en el fondo,
tengo que decirle al sistema por qué diagnóstico estoy prescribiendo, no queda como preguardado, ¿ya? Eso es así dentro del sistema, ¿ya? Perdón, recién me acabo de dar cuenta que tenía inactivado el micrófono. No sé en qué momento lo pasé a llevar y lo activé. Em, chuta, no sé en qué momento lo inactivé el micrófono. No sé, alguien me puede decir qué fue lo último que dije, o lo último que se escuchó, mejor dicho. Ay. Ah, ya lo de los diagnósticos. Sí, bueno, le decía, voy a repetir mejor, sí. Le decía a Constanza que, claro, si aunque tenga un solo diagnóstico o esté dando medicamentos para un solo diagnóstico, voy a tener que seleccionarlo sí o sí, ¿ya? En todas las veces. En lo que respecta a la copia de recetas, que es todo el movimiento que estaba haciendo yo de acá de Rayen, decía que tengo que irme a la historia clínica, ¿ya? Yo lo ordené por receta, tengo que apretar el signo más, mejor para que sea mejor. Para desplegar esta información, aprieto el signo más para la receta, ubico la receta que quiero copiar y la selecciono. O la receta que quiera cerrar. ¿Por qué? Porque el procedimiento es igual para ambos casos. Ahí está el botón cerrar receta, imprimir receta y copiar receta, ¿no? Entonces, si yo quiero copiar una, y ahí aparece la información para ser copiada, ¿no? El vademecum no me va. ¿Ya? Así es como se realizaba la copia. ¿Qué otra pregunta me quedó pendiente? ¿Se podría copiar la atención para hacer la interconsulta? No, la atención propiamente tal no se puede copiar, ¿ya? Así que habría que hacer la atención y hacer el documento de nuevo.
Ah, pero copiar la anamnesis. Ya, yo cuando me dijo copiar la atención, yo pensé que era como hacer la copia de receta, que se pasara toda la atención para el lado. Sí, sí, sí se puede. Yo simplemente me voy aquí, hago el modificar, tomo todo esto, lo copio. Bueno, estoy descartando porque no voy a hacer ninguna modificación. Tengo la interconsulta aquí. Voy a modificar esta misma. Y, oh, que justo es pesado. Eso es donde dice tantos cambios. Ya lo voy a hacer con la ficha que tengo arriba mejor. ¿Ya? Ya, entonces decíamos que estábamos en la tensión actual. Voy al botoncito modificar, tomo mi anamnesis, la copio con el control C, en este caso lo hice. Voy atrás, voy a la solicitud de consulta, la modifico, voy a los fundamentos clínicos y pego. Guardar. Listo. Así es como se puede copiar la atención, como decían ahí. Claro, era la anamnesis, sí se puede hacer sin ningún problema. ¿Alguna otra duda para ir continuando? Porque nos queda ver todavía ficha familiar y la vamos a tener que hacer un poquito más resumida. Pero mientras vemos lo que es formularios, ¿ya? Aquí en formularios no hay ninguna modificación, lo único que yo he hecho, aquí está el botoncito para ver la clasificación y buscar el formulario específico, si no escribo directamente el nombre. Por ejemplo, aquí tengo un formulario abierto, tengo el botoncito más este que es para expandir todo el formulario completo, y la gran modificación que hay acá, que es básicamente una ayuda, es que está la opción de ver historia, que es ese botón ahí, que lo que genera en el fondo es colocarme todos los formularios que se le han hecho a este paciente hacia el lado. ¿Ya? En este caso tiene solamente 2 registros, si no yo podría ir viendo más tiempo hacia atrás y ver cómo evoluciona o cómo involuciona. ¿Ya? Ese es el único cambio que presentan los formularios en la actualidad. Vamos a pasar ahora a ficha familiar. Yo lo selecciono y ahí están los antecedentes familiares, ya si tiene red de apoyo, si está institucionalizado o si tiene situación de calle. Si yo quiero ver la ficha, presiono ver ficha familiar, lo primero que se va a abrir siempre es el genograma. ¿Ya? Pasamos aquí arriba, vamos a ir de arriba hacia abajo. La evaluación familiar tiene que ver con la creación de las matrices de riesgo. Ya ahí tengo un solo riesgo asociado, lo puedo eliminar si no corresponde. Y ahí tengo el botoncito más para ir cargando nueva información. Fecha de vigencia, la evaluación familiar, ahí vemos el riesgo que vamos a marcar y cuál es la observación en texto libre. Agregar y ahí queda registrado. Después viene familia, ya que aquí es donde yo marco la familia nuclear, la familia extensa o las relaciones significativas que tenga el paciente, y eso lo voy haciendo con este botoncito más. Ahí busco por RUN o puedo seleccionar RUN, recién nacido sin RUN, o buscar por número de pasaporte, ¿ya? Y los voy agregando. Por ejemplo, voy a tomar un paciente X. Que se va a cargar la información, selecciono el tipo de vínculo y le presiono el botoncito agregar. Ahí está. ¿No? Y ahí se va a agregar la información. Después viene la historia, que es la línea de tiempo familiar, donde ahí tengo, por ejemplo, tengo ya un caso registrado, lo puedo eliminar también en caso de que corresponda. Puedo agregar un hecho. Aquí yo selecciono cuál es la fase familiar. Tengo las crisis normativas, y si es una crisis no normativa, yo aprieto este botón y se transforma en crisis no normativa.
Entonces ahí está, por ejemplo, recién nacido, crisis adolescente, o si marco crisis no normativas, embarazo adolescente, llegada permanente de un familiar, etcétera, etcétera, etcétera. La fecha aproximada del suceso y una descripción en texto libre. Denme un segundo, por favor. Ya, ahí sí. Tuve que cambiar el alargador porque se me estaba a punto de apagar el computador. Entonces decíamos que yo, por ejemplo, tengo una crisis no normativa, embarazo adolescente, la fecha aproximada del suceso, supongamos que fue hace un año, y una descripción de los sucesos en texto libre. Agregar. Ah, perdón, la fase familiar. Agregar, y ahí quedan. Después tenemos los instrumentos de evaluación, que son los formularios que me permite ir agregando la ficha familiar, ¿ya? Que ahí no hay mucho más que hacer. Tenemos el genograma, que funciona de la misma forma, pero ahora tiene más herramientas. Entonces, por ejemplo, puedo agregar los padres, puedo agregar la pareja o cónyuge, si el paciente es transgénero, si alguno de los casos que esté ahí es homosexual, es bisexual, las observaciones, las relaciones sociales, los factores relevantes, el resto de la información se mantiene tal cual. Lo que es súper importante, por ejemplo, si voy a agregarle cónyuge, es que yo selecciono uno ahí, ya ahí está. En este caso ambos son del mismo género, ¿ya? Puedo diferenciar caso e índice, puedo agregar las mismas opciones. Por ejemplo, voy a agregar una pareja femenina también. Pareja separada. Ahí está. Y otra cosa que es súper importante es el poder agregar, vamos a agregar un hijo, gente que no está en el listado, que a lo mejor ni siquiera está en Rayen, y eso se mantiene ahora, pero con este botón que se llama agregar manualmente, donde yo completo en texto libre todos los campos que son necesarios. Agregar. Y ahí está. Después tenemos los antecedentes, que con este signo más yo voy agregando, por ejemplo, factores protectores o factores de riesgo. Ahí está, por ejemplo, el factor protector, aquí arriba está factor de riesgo, voy seleccionando algunos del listado y cuáles son los integrantes que están asociados a esos factores. Por último tenemos la historia clínica que funciona igual que antes. Constanza, cuénteme. Eh, es que, claro, va a depender de la parte de acostumbramiento en realidad. No sé cuál es la demora, más demora en temas burocráticos, porque en realidad el resto sigue todo tal cual. Lo que hemos visto en realidad son algunos cambios de posiciones en las herramientas, ¿ya?
A ver, dice, si son detalles, pero si tenemos que apretar agregar más veces, no se puede acceder de manera rápida a toda la información, sino que todo implica tener que apretar más botones. Claro, puede ser. Pero los invito a probar el sistema primero, ¿ya? En el parece a lo mejor nos podemos quedar con que, fíjense que igual este sistema es más amigable, está mejor coloreado, está mejor distribuido, no hay información que esté tan agolpada. Entonces, Constanza, le invito a probarlo primero y después hacer una reevaluación. Entiendo también que, que puede haber mucho miedo, puede haber incertidumbre, hemos conversado hartas cosas, pero eso, le invito a hacer la prueba primero de cómo se siente con el sistema y después y reevaluar esta apreciación. Por mientras, para ir finalizando, lo último que nos queda, chicos y chicas. Box se mantiene las opciones de agregar documentos a la atención, ya, a lo mejor tengo la atención cerrada, se me olvidó hacer la receta o no alcancé a hacer la receta, o me faltó información para el formulario, todo lo veo desde acá. Primero el sistema me pide el RUN del paciente, ¿ya? Puedo ver también información solamente si es necesario. Ahí está la lupa. Selecciono la atención, me voy a formularios clínicos, agrego la información del formulario que me falta, aprieto el botoncito guardar, se mantienen las alertas administrativas también, y también mantenemos la opción de, por ejemplo, esta es mi atención, con este botoncito puedo seguir agregando solicitudes de interconsulta, recetas o órdenes de procedimiento diagnóstico y laboratorio. Finalmente, aquí también en mi box, tengo las opciones de administrador de derivaciones, que ya esa es otra capacitación que tenemos que realizar, y el visualizador de ficha familiar también con el root. Yo tengo acceso a visualizar esta información, ¿ya? Aquí en este caso me está pidiendo, está parametrizado para que yo justifique cada vez que quiera ver estos antecedentes del paciente. Esos eran los últimos datos que quería que viéramos. Aparte de la que ya se ha planteado, ¿alguna otra duda, consulta? Hay un ambiente de capacitación que yo envié los links, los invito a ingresar. Me avisaron hace un momento que estaba bloqueado, voy a desbloquearlo, ¿ya? Para que puedan ingresar, también se enviaron los manuales, por favor solicítenlos para que les puedan ir echando un minuto de a poco. Así que, si no hay más dudas, no hay más consultas, eso sería por mi parte. Entiendo también alguna incertidumbre que puedan tener, es normal, pero yo creo que va a ser una buena experiencia. Yo no es el primer proceso de actualización que estoy realizando, estoy terminando procesos de actualización con comunas de la sexta región, como lo son Peralillo y Navidad. Y ellos, la verdad, están súper contentos con esta nueva versión. La encuentran más cómoda, la encuentran un poquito más amigable a la vista también, ¿ya? Así que eso por mi parte, si no hay nada más, desearles una linda tarde y un lindo resto de semana, que ya mañana es miércoles, ya empezamos a salir de la semana. Constanza, que esté muy bien. Muchas gracias, René, por la información. Ya, Loredana, que tengan linda tarde.